Jesús. Aleluya. Fuerte, fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Tú eres digno. Sí, Señor. Tú eres digno, Padre. Tú eres digno. Eres digno. Tú mereces toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza. Todo viene de ti, todo vuelve a ti, Padre. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Padre. Pueden tomar sus lugares. Bienvenidos a este altar de intimidad, Amén. discipulado de la casa. El año pasado vimos reino, estamos viendo el poder del reino. Aleluya. Estamos viendo la segunda característica del verdadero Mesías, que es el espíritu de sabiduría. Este espíritu, este carácter habitaba plenamente en Jesús. Jesús obró con sabiduría. A Jesús, cuando le hacían preguntas tramposas, él fluía en este espíritu de sabiduría. Un día vinieron a querer hacer una trampa. Dice, para querer acusarle. ¿Vieron? Hay gente que no te pregunta para saber. Te pregunta para después acusarte de algo. O echarte la culpa de sus decisiones. El pastor me dijo que sí. ¿Verdad? El pastor me dijo que yo no puedo hablarte. No, eso es tu decisión. Pero te hacen esas preguntas trampa para quitarse la responsabilidad. Y dice que los fariseos, los religiosos estaban buscando cómo lo atrapamos a Jesús para encontrar un motivo para acusarle. Y se les ocurrió, en su sabiduría carnal, diabólica, animal, que dice la Biblia, hacerle una pregunta trampa. Y dice que le vinieron a preguntar si era debido pagar impuestos. Para que Jesús metiera la pata, por así decirlo, ¿verdad? Quizás esperaban que Jesús dijera, no, ¿cómo vamos a pagar a Roma, que somos esclavos de ellos? Y una respuesta más política que una respuesta como la que el Señor dio de sabiduría. Decí conmigo, tengo que ser sabio para responder. Y muchas veces el sabio para responder discierne el espíritu de la persona. Porque no a todo le respondes igual. El sabio lo que tiene es discernimiento y discierne con qué intención te está preguntando la persona. Por eso a veces es bueno detenerse unos minutos a meditar qué le voy a responder. Pero hay gente que a veces quiere siempre responder rápido. Y se la quiere dar de sabio. Y es más burro que el burro. Pero quiere aparentar de sabio. Y siempre quiere decir algo y mete la pata. Porque ya lo agarran en algo y no sabe cómo salir de ahí después. Y termina contando lo que no tenía que contar. Y termina echando la culpa a gente que no tiene nada que ver en la conversación. Pero como fue atrapado, ya no sabe qué decir y cómo salir. Pero Jesús respondió con esta sabiduría, este espíritu de sabiduría. Y él pidió, tráiganme una moneda. Y dijo, ¿de quién es la cara de la moneda? Y le dijeron, de César. Y Jesús hizo la famosa frase que hasta el día de hoy aún los que no van a la iglesia dicen, ¿verdad? Y dice, mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen en la inscripción? Y dijeron de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esto es espíritu de sabiduría. Ellos fueron para atraparlo y Jesús los dejó pensando. Se quedaron diciendo, mirá vos, dijo. Se querían morir con la respuesta.
Porque quedaron como burro, ¿entendés? Fueron como inteligentes y quedaron como inteligentontos, ¿verdad? Y no pudieron sorprenderlo en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Para que un rabino o los religiosos callaran es porque los puso a pensar. Y algunos dijeron, che, ¿no será el Mesías este? Por eso tu respuesta sabia deja pensando a la gente. Y lo mejor que le puedes hacer a alguien cuando le hablas es ponerlo a pensar más que ponerlo a sentir. A veces nosotros buscamos hacer sentir. Y entonces no soy coherente con lo que yo mismo pienso porque estoy buscando que no se sienta mal. Usted escuchó la frase, no, le dije eso para que no se sienta mal. Pero vos sos incoherente con lo que sentís. Porque lo que le dijiste no fue tu verdad y ni fue tu honestidad. Pero ¿cuál es la respuesta? Se lo dije para que no se sienta mal. Se lo dije para que no se enoje. Le dije eso para no hacer la larga, porque no tengo ganas de hablar. Se lo dije para que se quede feliz. Entonces lo mejor que puedes hacer a alguien bajo el espíritu de sabiduría no es hacerlo sentir, es ponerlo a pensar. Pero cuando alguien reflexiona, vos lográs que se ponga a reflexionar, solitos descubren lo mal que están. Pero cuando uno se pone a pensar, decir, ¿por qué será, no, lo que me dijo? Y se pone a pensar y se busca realmente adentro de su corazón, se van a dar cuenta que están mal. Pero si vos solamente buscas hacer sentir, sos incoherente y sos falso con vos mismo. ¿Por qué no decir lo que pensás realmente? Porque buscas sentir, que se sienta bien, que se sienta cómodo. Y prácticamente está diciendo que preferís mentir antes de decir la verdad. Y así trabaja el diablo. El diablo te altera la verdad con la mentira que te dice. Por ejemplo, ¿cómo? Él te muestra un beneficio que podés tener, un buen resultado, un buen momento que podés tener, pero te esconde la consecuencia de esa mala decisión. Pues cuando alguien se siente seducido a hacer algo, vos siempre escuchás que te dicen, yo sé que lo que hago está mal, ¿no? Yo sé que lo que hago está mal, te dicen. Y la pregunta obvia es, ¿y por qué lo haces si sabes que está mal? Y te cuentan la parte del placer que les da. Porque así manipula el diablo. Los convence con lo dulce y les esconde lo amargo. Pero ¿cuál es el tema en eso? Es que una vez que la persona prueba lo dulce, ya no le importa sufrir lo amargo después. Con tal de volver a tener lo dulce otros minutos más o otro tiempo más. Porque cuando él logra seducirte, él sabe que va a ser muy difícil que elijas dejarlo, aunque eso te haga mal. Y usted lo ve en muchas cosas, aún las famosas relaciones tóxicas. Vos intentás rescatar a una de las personas de esa relación, ¿no? Si es tu amigo, tu pariente, un ser querido, sea un hombre o la mujer, porque de los dos lados hay violencia, intentás rescatar, ¿no? Abrirle los ojos, decís vos. Y hay mujeres, y hay hombres que llegan a decir, a justificar la violencia. Pero él cuando no toma es bueno, dicen. ¿Verdad? Pero él cuando no se droga es un pan de Dios. Me cocina, me hace asado, me hace la compra, me limpia la casa. El problema es el vicio que tiene. Están tan atrapados en la mentira que por un ratito que esa persona los trate bien, se aguantan lo otro amargo. La paliza, que lo denigren, que le hagan pasar malos momentos, vergüenzas, necesidad afectiva, emocional, económica. Por un ratito que el hombre o la mujer lo trate bien. Vos decís, uno que está fuera de esa intoxicación, fuera de esa influencia, dice, pero no entiendo, es tarado esta persona. ¿Cómo va a preferir los ojos moreteados por una hora que el hombre o la mujer está bien? No se entiende.
Cuando pudiera tener un hombre o una mujer que lo trate bien, no tener nunca más los ojos moreteados. Pero cuando Satanás logra que la persona una su alma a esos minutitos, a ese ratito de lo dulce, sabe que también va a aceptar lo amargo. Por eso la gente se deteriora, la gente se daña tanto, se marchita en su vida, y sabiendo que está mal lo que hacen, no salen. Porque esa es la sabiduría carnal que la Biblia habla, que es diabólica y es animal. Pero la sabiduría de lo alto te da respuestas como estas. Cuando se te presenta la tentación, buscando Satanás lograr tomar tu alma, unirte a lo dulce para que después te aguante lo amargo toda la vida, hay respuestas como estas que fluyen de la sabiduría. Y más que entrar a la tentación, pones a pensar a que te quiso tentar. En el barrio, ¿sabes cómo se le dice al que no entra? El cortamambo le dicen, ¿verdad? No, este cortamambo te dicen, porque vos no te metés en lo mismo. Vos los pones a pensar y ya no tienen más ganas ni de drogarse ni de tomar. Los tipos, ¿viste? Cuando vos hablás. Entonces, como no quieren que le cortés, te ponen ese apodo, el cortamambo. Dicen, ahí viene el cortamambo. Este te pone a hablar y ya te quita las ganas de hacer lo que estamos haciendo. Pero es bueno mejor poner a pensar a la gente que ponerlos a sentir. Pues si yo quiero hacer sentir a alguien, le voy a decir todo lo que no quiere escuchar, todo lo que él quiere escuchar, y lo que no quiere escuchar no se lo digo. Entonces está delante mío, bajo un vicio, y yo no le toco el tema para que no se sienta mal. ¿Qué estoy haciendo yo? Participando del engaño en que esa persona está. Ahora, tampoco ir a lo bruto de tratarlo en el vicio que tiene, porque es una persona enferma. Pero ponerlo a pensar, ¿verdad? A mí una vez una persona me puso a pensar. Me trató muy diferente a cualquier otra persona que intentaba, entre comillas, ayudarme o aconsejarme. Yo estaba en el trabajo y estaba esta persona que iba a la iglesia, el Guille, se llama, ¿no? Y él había sido un hombre muy drogón, muy de la calle, tenía la voz muy así, garraspera. Y él sabía llegar a la gente de adicción y todas esas cosas. Entonces él hablaba de Dios, y cuando él se ponía a hablar de Dios, yo me iba, ¿verdad? Se ponía a hablar de Dios, yo decía, bueno, ahora vengo, y me iba a fumar un cigarro afuera. Entonces, cuando él se pone a hablar de Dios ese día, y yo me iba a fumar un cigarro, él me esperó que yo termine de fumar el cigarrillo. Y cuando entro, pensando que ya habló, porque él estaba hablando con Brian, que ya iba a la iglesia, él me dice, vení que te voy a contar una historia, me dice. Bueno, le digo, como que me entró por otro lado. Y me dijo, ¿sabés lo que pasa cuando fumás? Me dice. Yo digo, ¿qué? ¿Qué pasa? Le dije. Vos imaginate esto, me dijo. Vos imaginate que hay un bebé, dijo, recién nacido en la cuna, y que vos le echás humo en la cara, me dijo. ¿Qué le va a pasar al bebé? Y obviamente mi respuesta es que se va a ahogar, se va a intoxicar, se va a morir. Y me dijo, eso te va a pasar a vos. Y el tipo me puso a pensar. No quise fumar después de un rato. Después se me pasó. Pero un rato me hizo como pensar, a ver, che, ¿qué onda con esto de fumar? Capaz está mal. Pero él me actuó con sabiduría, más que atacarme y también decirme, no, si vos fumás, y lo que te diría cualquiera. Aún los paquetes te decían. Vos comprabas el paquete, estaba el hombre muriendo de cáncer, otro con los dedos cortados, y vos comprabas igual, porque era tu vicio. Pero él, con esa historia infantil y tonta que parece, me hizo pensar. Y me quedé pensando un rato. No sé si volví a fumar ese día, pero me quedé como meditando en lo que me dijo. Y el espíritu de sabiduría que fluye de Jesús es un espíritu que te pone a pensar. Hay gente que busca emociones en la iglesia. Y el Espíritu Santo actúa de las 7 formas que leímos en Isaías 11, 1 y 2. Y dentro de una de sus formas está el espíritu de sabiduría. Así que hay momentos donde el Espíritu Santo no está buscando tu emoción, está buscando ponerte a pensar. ¿Sabe por qué? Porque si vos buscas emociones,
Vos disfrutás la experiencia emocional un ratito y se te pasa. Es como decir, qué bueno que estuvo el culto, wow, qué lindo, la música, divertido, el pastor tiró 10 chistes, nos reímos, me reí muchísimo, me sentí bien. Llegás a tu casa y volvés a tu realidad y se te pasó todo. Porque el verdadero cambio empieza cuando empezás a pensar diferente. Y entonces el Señor en momentos te pone a pensar. Hay momentos que un padre o un hijo no quiere decirle lo que debiera decirle, ¿verdad? Y a veces los papás por amor no le dicen lo que le deben decir a los hijos. Y también está, no lo quiero hacer sentir mal, no lo quiero hacer pasar vergüenza y cosas así, ¿no? Y los padres se aguantan algunas cosas. Pero hay una solución que los papás pueden hacer. Y yo la he escuchado. Anda a pensar en lo que hiciste. Y lo mandan a pensar. No le pegaron, no le gritaron, que también son formas, pero bueno, no sé si soluciona tanto, pero creo que más asusta que otra cosa, pero lo mandan a pensar. Anda a pensar en lo que hiciste. Y cuando vos lográs que el nene piense, muchos de esos nenes cuando vuelven se dan cuenta de lo que hicieron. Y ya de chicos tienen la capacidad de empezar a aprender lo que está bien y lo que está mal con esas actividades. Anda a pensar en lo que hiciste. Cualquier ser humano, no importa la edad que tenga, vos lográs que se ponga a pensar en lo que hizo, vas a lograr avanzar más que ir al choque con ellos. Porque aunque por ahí no lo deje de hacer inmediatamente, por lo menos ya empezó a pensar que lo que está haciendo no está tan bueno. Y ya eso es una luz de esperanza a un cambio. A mí, por ejemplo, cuando el Señor me salvó, me puso a pensar. Yo esa tarde-noche me desperté de una siesta, todo oscuro, ya estaba de noche en mi cama, me senté, me puse a pensar. Nunca me ponía a pensar, ese día me puse a pensar sobre mi vida. Y mirando para adentro me di cuenta que me sentía que no estaba motivado por nada y era un muchacho de 20 años. Yo tenía trabajo, tenía mi sueldo, 20 años soltero, agraciado por Dios. Y no me sentía motivado para nada. Yo mismo decía, ¿qué voy a hacer? Voy a bailar el fin de semana, otro fin de semana más de baile. No me emocioné. Dije, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar otra novia. Dije, no me emocioné. ¿Qué voy a hacer esto, lo otro? Algún vicio que tenía, voy a gastar plata en esto. Pensé, como diciendo, a ver, y tampoco me emocioné. Y en vez de sentir vacío con 20 años. Y de repente escucho una vocecita, que ese tiempo no sabía qué era, pensé que era mi conciencia, pero después entendí que era el Señor, que me dice, tenés que conocer a Jesús. Esa reflexión me llevó a la decisión de cambiar y a venir a la iglesia. Y esa es la decisión que a mí me sostiene hasta hoy, porque a mí me sostiene esa palabra, conocer a Jesús. Entonces, Dios a mí me ganó el corazón o me atrajo a Él y empezó todo el proceso de cambio y transformación y un montón de cosas al ponerme a pensar. Porque para mí como pastor, bajo discernimiento me facilita el choque y decirte todos tus pecados. Te puedo decir vos sos esto, sos lo otro, esto es lo que haces. Y vos te das cuenta que no te estoy mintiendo. Porque hay cosas que son obvias y otras que por discernimiento también se conocen. Pero mejor te pongo a pensar. Si vos permitís que Él te ponga a pensar y sos honesto con Él, vas a descubrir muchas cosas que te han dicho que a vos no te gustaba oír que eran verdad. Vas a descubrir que había muchos defectos que te marcaban y que vos lo negabas a rajatabla que eran verdad. Y eso, ¿sabés cómo te lleva? A una cuota de humildad. Y dice que al humilde Dios se acerca. Por un momento de humildad atraes la presencia, pero por orgullo la alejás. Por eso es bueno los mensajes que te ponen a pensar. Claro, el emocionalista dice, qué aburrido que estuvo hoy, hoy no gritaron nada, no aplaudieron, hoy estuvo medio caído, estuvo hoy el culto.
Sé que estaban cansados el predicador hoy. Ponete a pensar. Si vos permitís eso, se aproxima un gran cambio de vida. Jesús decía cosas que no enseguida lo entendían. No enseguida lo entendían, pero los ponía a pensar. ¿Cuántas veces te pusiste a pensar en lo que Dios habló? Pero a reflexionar sobre tu vida, hacia adentro. ¿Y cuántas de esas veces te sentiste convencido de que tenías que cambiar? Pero cuando vos dejás de pensar, te olvidás que debes cambiar. Y empezás a justificar lo que no debes justificar. Y empezás a condenarte a ser así porque empezás con las respuestas soberbias de que yo soy así y así me aguanten y así me muero. Y es una respuesta soberbia. Pero ¿sabes por qué te llevas a esa respuesta y las das? Porque dejaste de pensar. Dejaste de reflexionar. Entonces vivís alocadamente, bajo impulso, como un animal. Por eso dice la Biblia dice que la sabiduría de la tierra es animal, diabólica, terrenal. ¿Cómo actúan los animales? Por impulsos. Por impulsos. El perro no se pone a pensar qué va a hacer. Él tiene la reacción que tiene. Después lo fajan y bueno, se la aguanta. ¿Verdad? Después lo castigan y se la aguanta. Pero él cuando reaccionó por impulso. Y si vos no reflexionás, estás en ese nivel. Reaccionás por impulso. Después que hiciste un caos, dice la Biblia en el libro del apóstol Santiago, dice la lengua es un pequeño miembro, pero que enciende un gran fuego. Es un pequeño miembro que enciende un gran fuego. Está bien que después pidas perdón, debemos pedir perdón, pero el fuego que armaste, el incendio que te mandaste, las consecuencias que quedaron atrás tuyas porque pasaste por ahí, está bien, pedís perdón, te perdonamos, gloria a Dios. Pero si reflexionás vas a dejar de prender fuego a la gente y vas a mantenerte encendido en el fuego de Dios. Pero si nunca reflexionás, no dejás que Dios llegue a que te haga pensar, ¿cuándo te vas a educar? ¿Cuándo vas a dejar de ser inmaduro y niño? Y vas a empezar a crecer y madurar. Vas a empezar a crecer y caminar en niveles de madurez. Cuando empeces a reflexionar. Cuando permitas que el Padre te haga pensar en lo que estás haciendo. Porque si vos dejás que el Padre te ponga a pensar, Él te va a conducir a la reflexión de tu cambio. Y cuando vos oís los testimonios de cambios en personas, más allá que te pueden contar que hubo una experiencia, una voz de Dios o lo que sea, todos concluimos en que tuvimos que reflexionar en cómo vivíamos. Todos concluimos en que tuvimos que reflexionar en cómo estábamos caminando y comportándonos. Y eso nos llevó a decir, Padre, perdóname, me doy cuenta, soy consciente de lo mal que estaba haciendo. Y entonces aparece la luz del Evangelio, donde te puede cambiar. No olvidarme lo pecador que puedo llegar a ser si me alejo de Dios. Seguir dependiendo de la gracia, pensando, reflexionando, continúo creciendo y cambiando. Pero si no quieres usar el cerebro, las emociones van a usarte a vos. Por algo el cerebro Dios lo puso como el órgano gobernante del cuerpo. El cerebro dirige todo el cuerpo, los movimientos, todo dirige el cerebro. Ahora, Dios nos dio, además del cerebro, espíritu de la mente, lo llama la Biblia, que es lo que gobierna la parte espiritual y emocional. Nos hace movernos en eso. Y la Biblia nos manda a renovarlo para cambiar. Así que imagínate, el que no usa el cerebro va a querer usar el espíritu de la mente. Pero si no lo haces,
No importa que le digas a quién le digas que querés cambiar, no vas a cambiar. No importa quién te ponga la mano, que le chorree aceite hasta por la uña, no vas a cambiar. Porque el cambio llega con la persona que se pone a reflexionar de su vida. Los salmos, los cambios emocionales que los salmos me dejan ver, que empieza triste y termina alegre, que empieza preocupado y termina dando gloria a Dios. ¿Por qué hace ese cambio emocional el salmista? Hay una palabra llamada Selah, que significa silencio, piensa, reflexiona. Y después de eso vos empezás a leer y cambió el ánimo del salmista. Porque en el medio que se puso a pensar y a recordar quién es Dios y a reflexionar de su vida, le vuelve a surgir la esperanza. ¿Sabes por qué no sentís esperanza? ¿Sabes por qué sentís que tu fe está desmotivada? Porque no sos una persona que te pones a pensar. Sos una persona que reaccionás por impulsos nomás, emocionales. Pero no te pones a pensar, no te pones a recordar al Dios de la gloria que hizo las cosas que ya hizo en tu vida. Pues no te pones a pensar, a hacer silencio a tu ruido en la cabeza y a hacer memoria del Señor. Y a reflexionar en tu corazón. Te va a cambiar el ánimo, te va a venir la esperanza y vas a cambiar tus defectos y va a ser una bendición para la gente que te rodea, que cambies y un testimonio glorioso para Dios y un arma radical al diablo. Dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya conmigo, tengo la mente de Cristo. Pensar correctamente te lleva a comportarte correctamente. ¿Verdad? Porque la sabiduría tiene un lugar donde reposa. La sabiduría no reposa en el alma. La sabiduría no reposa en el cuerpo. La sabiduría no reposa en el corazón. La sabiduría reposa en la mente. Y nosotros tenemos una mente que se tiene que renovar. Ahora, Dios creó una mente para que la sabiduría de Él pueda quedarse. Y esa es la mente de Cristo que acabamos de leer. La mente de Cristo. No la mente de Brian, ni la mente de Miguel, ni la mente de alguien más. La mente de Cristo. Sobre esa mente la sabiduría de Dios permanece. Ahora, sobre la mía, sin Cristo, ¿cuál reposa? La de la carne, la terrenal, la diabólica, la animal, la que reacciona impulsivamente, la que no razona, la que es egoísta, la que no reconoce sus errores, la que oculta las cosas, la que miente, la que arma estrategias para pecar, la que arma ideas para fallarle a alguien. Esa sabiduría reposa sobre una mente carnal. Pero la sabiduría esta del ejemplo de Jesús reposa sobre la mente de Cristo, una mente ungida. Porque no es un cambio de cerebro, sino es un cambio del espíritu de la mente. Saben que cuando dice espíritu de la mente, la palabra espíritu significa carácter. Está diciendo es el carácter de la mente. ¿Y saben lo que significa la palabra carácter en el original? ¿Saben qué significa? Ya se pusieron a pensar. Veo cerebros que están volando en el aire así. Se fueron. ¿Saben qué significa carácter en el original? Sello. Como el de la moneda. Así explica el original. Como cuando se pone el valor de una moneda, cuando se marca algo. Sello. Entonces el espíritu de la mente me está diciendo tiene un sello de quien lo posee. O sea, si es una mente carnal, tiene el sello de la carne. Y si es la mente de Cristo, tiene el sello de Cristo. Y usted sabe que un sello le da valor a lo que está sellando, como una moneda que recibe la imagen en esa época del emperador,
O los billetes, el papel billete que recibe la imagen del valor que tiene. De 100, de 200, de 1000, 2000, 10.000, 20.000. Es un papel billete hasta que le ponen la imagen y ahora tiene un valor. A eso se refiere la palabra carácter. Es de lo que te marca. Y eso te reconoce en el valor. Pero además, un sello también opera y trabaja en propiedad. Cuando vos pones un sello, está diciendo a quién pertenece. De quién es. Por ejemplo, en el ganado, ¿qué se le pone? Una marca, un sello de fuego al animal con el logo de la granja, de la marca, de lo que sea. Hablando de esto, pertenece a fulano. Propiedad. Me pertenece. Está bajo mi administración, está bajo mi influencia, está bajo mi ejemplo. O sea, la mente de Cristo tiene el sello del Señor. Y está hablando, esto me pertenece, tiene mi influencia, tiene mi ejemplo, tiene mi esencia. Y sobre ella solamente está el espíritu de sabiduría. Si no renuevo mi mente para quitar y desechar la mente carnal que tiene el sello de la carne y sus pasiones, para que se cree en mí la mente de Cristo, nunca voy a pensar y nunca voy a llegar a reflexionar y a las conclusiones que el Padre quiere que llegue. Siempre voy a tener excusa para cambiar, para perdonar, para ayudar, para pedir perdón, para reconciliarme, para ofrendar, para diezmar, para congregar, para servir, para evangelizar. Siempre una excusa, claro, porque la carne es contra el espíritu, esa mentalidad no entiende lo que el Espíritu quiere decir. Versículo más arriba del texto que leímos del capítulo de 1 de Corintios habla de que el hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu. Entonces vos lo escuchás y el tipo y la tipa no entienden nada de lo que está diciendo. No importa que se lo expliqué con el idioma más clarito. No es cuestión de lenguaje, es cuestión de mente. El que es carnal no va a entender lo que viene de la mente de Cristo. Él no va a entender resolver un pleito de la forma que Cristo está enseñando. Él va a entender patada, trompada, insulto, pero no va a entender perdón, abrazo y beso. No va a entender eso de. Bueno, no utilizo la palabra argentina que diríamos, pues. Pero usted sabe qué calificativo utilizarían. Mucho le encanta usar el dicho, se me fue la paloma. Es más de lo que la paloma se te va, de lo que permanece sobre vos. Pues siempre nos encanta, se me fue la paloma, se me fue la paloma. ¿Y cuándo va a quedarse la paloma? Cuando tenga la mente de Cristo. Ahí la persona solamente va a tener que escuchar un consejo, una palabra, y lo va a llevar a cambiar de vida. No necesita ni que lo tiren, ni que lo vuelvan a levantar, ni que lo soplen, ni que lo cacheteen, ni que le pongan manto, 8 mantos, se tiren a panza arriba. Que está bien que pase si Dios así quiere hacer una señal con alguien. Pero el que tiene la mente de Cristo solo con oír empieza a reflexionar para cambiar. El gran problema en las congregaciones hoy es que no hay oídos para oír al Espíritu del Señor porque no está la mente adecuada. Porque esa mente se forma a través de un pago. ¿Saben cuál es el pago? ¿Cuánto, pastor? 100.000 pesos. No. ¿Saben cuál es el pago? Una ofrenda voluntaria que es tu propia vida al Señor. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, verso 1. Dice, hermanos, por la gracia que me es recomendada, le dice, les aconsejo que se presenten vuestro cuerpo como culto racional y ofrenda encendida al Señor. Y dice, y renovaos en el espíritu de la mente y transformaos para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Todo empieza con tu propia vida como ofrenda. Claro, si vos no vas al altar, ¿qué ofrenda das? Si altar significa ofrenda. Altar significa ofrenda, si no lo que vos tenés es un santuario. Lo único que llevas es una vela, un cigarro. Pero altar de Dios es tu sacrificio, tu propia vida.
El otro día yo venía caminando del trabajo y veo un muchacho joven que viene caminando y se saca un cigarro, ¿no? Lo prende y digo, bueno, se va a fumar un cigarro. Veo que se lo saca y se lo lleva a un cosito que yo veo, era un Gauchito Gil, le pone un cigarro de Gauchito Gil. Una pitada y se lo dejó al Gauchito Gil. Yo dije, la idiotez en pinta, dije. Que una estatua fume, dije. Pero la creencia de ellos es que por ese acto, entre comillas, que ellos toman de generosidad, esa creencia lo va a cuidar. Lo va a proteger, lo va a ayudar en lo que vaya a hacer. Ahora, yo digo, ¿cómo el diablo se llevó diseño de Dios para el lado de la oscuridad? ¿Y cómo los de Dios en la iglesia la gente los discute? Que una ofrenda, que compramos milagro, y empiezan la gente con la estupidez que tiene. Digo, no, querido, no es comprar milagro, no es comprar protección, es adoración. Y por tu adoración se desencadena el favor. Digo, ¿cómo los brujos lo utilizan y la gente convencida y los cristianos discutiendo? Porque no tienen la mente de Cristo. Por eso no entienden lo que Cristo haría. Porque Cristo es la ofrenda voluntaria para redimir los pecados del mundo. Si tengo la mente de Él, yo también entendiera de yo mismo presentarme a Dios para consumirme y que Dios haga lo que tiene que hacer conmigo. ¿Pero qué le presento a Dios? La carta a Papá Noel, eso le presento a Dios. Todo lo que quiero, pero no le ofrezco nada de mí para cambiar, para renovar, para transformar. No le ofrezco adoración ni alabanza. Le hablé ni le canté una canción. Y digo que tengo altar. No tenés altar. Altar es cuando vos siempre entregás algo para morir. Si no muere algo de tu humanidad, no hubo altar. Pues la gente piensa que altar es porque pone hoy una mesita con una manta. Tengo altar, dicen. Van a poner a la Virgen María también ahí, ya está. Porque la gente cuando no tiene la mente de Cristo ni entiende lo que es un acto profético. Hasta algunos deben estar idolatrando la manta que compraron, ¿cómo es? El mantel que compraron, hasta deben estar haciendo señales al mantel, pensando que va a salir el león de ahí. Porque cuando no tienes la mente de Cristo, te volvés místico, te crees que una manta te va a proteger. No, eso se llama acto profético, representación de lo que es el mundo espiritual. Pero si vos no morís ahí, la manta, ni el arca, ni lo que ponga ahí te va a proteger. Si vos morís en tu carne, eso va a ser evidencia de que el Espíritu Santo está con vos. Pero la gente escucha un mensaje de cambio, ni bolilla, se duerme, se aburre. Escucha un arca, la compra, se la lleva. ¿Saben por qué? Porque les encanta fantasear, decir, pongo este símbolo y me cuida, y yo no muero, yo no me arrepiento, yo no ayuno, yo no perdono, pero tengo el arca ahí, que me cuida. Ni a tu abuela va a cuidar el arca. Porque el arca es una representación. Vos y tu fe es lo real con Dios. Yo no tengo problema en tener estas cosas. Representan nuestra fe, nuestra creencia. Representan diseños de Dios. Pero si yo no muero, yo me compré la bandera. Voy a colgar al león en la pared. Pero si yo no muero, el león que está ahí es un dibujo, no me va a hacer nada. Hay gente que se confunde. Que se compran 10 mantos y piensan que van a andar protegidos. No, querido, si no morí no va a protección de nada. Exactamente, no son amuletos, es lo que mucha gente se confunde. Cuando no tienen la mente de Cristo se creen místicos. Y cambiaron a la Virgen María por un arca del pacto. No le prenden la vela a San Expedito, pero se llevan la copa con el, ¿cómo es? El mantelito de Yeshua. Y ya piensan que... Porque la gente... Cuando no tiene la mente de Cristo y sigue teniendo la misma mente carnal, cambia de imagen, pero sigue teniendo la misma idolatría. ¿O no? Pero cuando no tienes la mente de Cristo, interpretás hasta la simbología profética. No pensé, hay gente que se cree. ¿Vos pensás que no hay gente que se compra pensando que eso lo va a cuidar? Y que no hace falta arrepentirse ni nada. Te puedo asegurar que sí.
Te puedo asegurar que sí. Porque el carácter es sello, propiedad, uso exclusivo para lo que fuiste sellado. La Biblia dice que el Espíritu Santo fue el sello sobre nosotros como un anticipo de la herencia que recibiremos el día que la redención se cumpla totalmente. El sello es un acceso. Hay tanto en el sello, no puedo quedarme. Que estés sellado con la mente de Cristo significa que tenés acceso a cómo Él piensa. Por eso es cuando las visiones bajan. ¿Qué vas a soñar? Aunque te comas poroto, vas a soñar con Dios. Vos soñás cuando tenés la mente de Cristo porque sobre esa mente baja el acceso a lo que Dios mira, lo que Dios cree, lo que Dios ama, lo que Dios quiere hacer. Por eso tu mente está turbada, confundida, llena de pesadilla, con miedo, con ansiedad, con desequilibrio y un montón de cosas. ¿Sabes por qué? Porque no tenés la mente de Cristo. Porque buscas sentir más que ponerte a pensar. Estás pensando. Aleluya. Quedan 4 minutos, bendito Dios. Aleluya. Todo el que está orando que termine, Señor, no le escuches esa oración. Por lo tanto, el Espíritu que la gobierna le añade un sello personal a la mente, demostrando que es de su propiedad. La mente sobre la cual la sabiduría de Dios reposa tiene el sello de Cristo. Eso significa que lo que genera en la mente es para el honor de Cristo. Sobre esa mente nueva vienen los sueños, vienen las visiones, viene la profecía. Porque ¿cómo Dios va a mandar algo así a una mente que no piensa como Él? Mucho cuidado con los soñadores que no tienen la mente de Cristo, que buscan sueños en el desorden de su alma y se quieren mandar de profeta cuando no tienen arrepentimiento de nada. Antes de profetizarme, mostrame cambio, porque yo no creo que Dios te muestre algo sobre una mente no renovada. Pues Satanás también se disfraza de ángel de luz y miente. No, es que tiene don. Un don fuera del gobierno de Cristo es peligroso. Un don fuera del gobierno de Cristo está corrompido, está alterado. Puede tener acceso, pero no a la fuente del Espíritu Santo. Por eso hay gente que tiene dones de Dios, ¿verdad? Pero en vez de ser profetas son brujos. En vez de ser profetas son hechiceros. Porque la fuente sobre la que hay en su espíritu no es la de Dios, es la del diablo. Y te vienen con que tu pariente es profeta. Y se toma 3 vinos. Porque él se inspira para profetizar. Hay yo conocí a uno que fumaba porro para después tener visiones. Él se fumaba un porro y después decía que Dios le hablaba, que él veía cosas, que todo el mundo está en pecado. El delirio de su mente. Vos capaz recibís el mensaje de tu tío que es el profeta, vos lo venerás como profeta y se fumó vamos a decir educadamente, un cigarrillo de marihuana antes de escribirte. Y vos decís, ay, gloria a Dios, lo que dijo mi tío. Sentí hasta temblé cuando leí el mensaje. Vamos a ver que se estuvo fumando marihuana y tiene el ojo hinchado y está comiendo un sándwich de milanesa del bajón que tiene. Y vos, ay, lo que me habló mi tío. Y el pastor que donde voy nunca me mira. Hay uno que crea cada tonto que anda dando vuelta, que no le importa la fuente de donde hablen, mientras digan cosas bonitas. El otro te mandó un audio hasta borracho. Y vos, ay, lo que me dijo, estaba lleno de Dios. Era el vino de Dios lo que lo llenó. Eran 3 uvitas que se había tomado. Pero a vos no te importa porque vos buscás sentir, no buscás pensar. Vos buscás temblar, no buscás pensar. No está mal que sientas cosas físicas cuando un verdadero profeta o un ministro de Dios te habla. Pero más importante es a dónde te lleva a pensar.
Y miren lo que Dios a través del apóstol quiere que pensemos. Filipenses 4:8. La traducción La Pasión. Me olvidé de pasarte la traducción, pero la voy a leer. Filipenses 4:8, en la traducción La Pasión, dice: mantén tus pensamientos siempre fijos en todo lo que es auténtico y real, honorable y admirable, bello y respetuoso, puro y santo, misericordioso y bondadoso. Y fija tus pensamientos en toda obra gloriosa de Dios, alabándolo siempre. La Reina Valera que dice: en esto pensá, dice, ¿verdad, no? En esto pensá. Claro, a esta clase de pensamiento va a ir el que tiene la mente de Cristo. Va a pensar sobre asuntos que son verdaderos, honestos, justos, puros, amables, buen nombre, que tengan virtud alguna, que es digno de alabanza. Su cabeza va a estar pensando en eso. Pero vos escuchás a algunos creyentes, ¿dónde se le va la cabeza cuando escuchan un mensaje? ¿Dónde se le va la cabeza cuando Dios usa un ministro para ministrarlos? Vos decís, wow, ¿qué hay ahí adentro? No reflexionan para cambiar, escuchan para hacer problema. Hay gente que uno lo ha ministrado de parte de Dios, cambio de carácter, y te han venido a plantear que por qué le dijiste eso. Yo le dije, yo no, Dios te lo dijo. Bueno, Dios, como si fuera el vecino Juan Pablo. Yo le diría, ponete a pensar lo que Dios te habló antes de hacerte el ofendido. Y hicieron lo terrible que a la semana, al mes muestran el fruto de lo que Dios le dijo, pero los señores no eran. No eran los señores. El pastor se equivocó. No era a mí esa palabra. Y un mes después, el fruto. Que no era. Que era mentira. Que se equivocó. Que lo que me dijo. Algo que yo estoy muy tranquilo. Que cuando yo pongo el nombre de Dios es porque Dios me dijo. Así que si te gustó, ¿no? Tu drama. Pero con esto yo entiendo que la gente que se va para cualquier lado es porque no tiene la mente de Cristo. Tiene una mente carnal, terrenal, diabólica, animal, y actúa como un animal, con impulsos. Y hay animales que hasta le muerden la mano el que lo cuidó. Por eso de una persona así yo puedo esperar traición, puedo esperar calumnias, difamación, crítica, chismerío, mala intención, división, todo eso puedo esperar. Pero alguien que tiene la mente de Cristo, espero que sea así. Una persona reflexiva, una persona que piensa, que toma la palabra como vino, que la lleva a aplicar al cambio de su carácter, que es una persona que al otro mes que la ves, estás viéndola que se está esforzando a cambiar. Yo le dije algo a usted, ninguno lo hizo. ¿Sabe lo que le dije? El que quiere cambiar busca a sus pastores para consejería. Ninguno fue a buscar a sus pastores. Después se mandan la parte que quieren cambiar. Porque quieren cambiar con su carne, con su esfuerzo. Después quieren pasar y decir, yo oré, ayuné 40 días y Dios me cambió. Pero ¿saben qué? Que quiere cambiar, busca a quien lo ayude. Se somete a una terapia de sanidad interior, de liberación, porque hay gente que hay que sanarle las raíces que tiene y liberarlos. Pero ¿sabe qué? La gente, quiero cambiar, pastor, como si fuera un buen deseo. Y no buscan a su pastor. No buscan la mano habilitada para ponérsela, pero el tío jujeño emborracho sí, el profeta. Porque te dice lo que te gusta sentir y no te lleva a pensar. Y si Cristo te quiere hablar, vos pensás todo lo contrario. Vos pensás que le pasó, que me miró así, que me levantó la ceja. Cuando predicó me levantó la cejita. Cuando él dijo chusma me miró a mí. No le da el coraje para llamarme y decírmelo. No me da el coraje. Me da el coraje de enfrentar al diablo. No te voy a enfrentar a vos. Es que cuando dijo mamón me miró a mí. Claro, porque yo no paso con la ofrenda que él quiere que dé. ¿Y dónde se fue el tipo a mí pensar así? ¿A dónde se fue con su mente?
a tratar al pastor de lo que él es. En vez de pensar, miren cómo hay que pensar, lo que es auténtico, lo que es real, lo que es honorable, admirable, bello, respetuoso, puro y santo, misericordioso, bondadoso. Que siempre fijes tus pensamientos en toda obra gloriosa de Dios, alabándolo siempre. No te a tu cabeza en lo que Dios ya hizo para mantenerte con expectativa en lo que Dios va a hacer. ¿Y quién está mirando? Algunos están mirando cómo el otro prospera y a él todavía no le llegó la hora, y criticando y enojado. Porque es un asunto de mente. Alguien diría cabeza de tacho, sí. Porque el tacho va a la basura, toda la basura va ahí. Y es una persona que le encanta tener basura en la cabeza. Hay gente que hay que decirle por qué te gusta pensar mal todo el tiempo de todo el mundo. ¿Por qué para vos todo el mundo siempre es el malo y vos sos el santo Juan Pablo en la tierra? ¿Por qué siempre pensás mal? Un regalo ya pensás mal, un abrazo ya pensás mal, un saludo ya pensás mal, un consejo ya pensás mal, pero querido, el que está mal sos vos. La Biblia dice que para el impuro todo es impuro. Porque ve la vida como está. Pero si pensara así, porque como pensás también sos, fueras una persona auténtica y real, fueras una persona honorable y admirable, fueras una persona bella y respetuosa, fueras una persona pura y santa, fueras una persona misericordiosa y bondadosa. Porque estás pensando y vos te convertís en lo que pensás. Aleluya, me calmo. Cuando cambia tu forma de pensar, también lo hace tu forma de vivir. La sabiduría de Dios nos lleva a vivir de manera digna para Él. Los grandes hechos, ¿sabes cómo comenzaron? Con un pensamiento. Alguien pensó en hacer un cambio. Como te enseñé cuando hablé del fruto del amor. Todos hablan de cómo lo harían, pero pocos hacen. Muchos dicen, yo fuera el pastor, pero nunca va a ser el pastor para hacer lo que dice. Pero sí le gusta decir, tipo Absalón para robar los tronos. Tipo Coré para robar el liderazgo. ¿Verdad? Pero en hechos, vos nunca lo escuchaste que salvó a nadie. Pero si fuera el pastor. ¿Y ellos saben lo que están mirando? Lo que acusan ellos al pastor que está. Ellos están buscando el dinero que van a tener. Eso están buscando. El poder que tendrían si fueran alguien delante, que fuera el cabeza del ministerio. Porque tratan a los demás como ellos fueran si estuvieran en su lugar. Diga menos y disimule. Porque los grandes hechos comenzaron con una idea. Alguien un día se le ocurrió hacer las cosas diferentes. Y son los inventores que conocemos, que estudiamos en la escuela. Alguien se cansó de que la luz sea velas y dijo, quiero buscar la electricidad. Intentó todas las veces hasta que descubrió la electricidad. Y hoy tenemos todo esto. Si andaríamos con faroles, andaríamos con la vela así, andaríamos caminando. Y nos fuéramos todos prendiendo la vela, volviendo a casa con la vela. Un día a alguien se le ocurrió crear automóviles y andaríamos con los caballos y las carretas, andaríamos así todavía. Y en medio de las motos fueran caballos, ahora vengo más y andaríamos con el caballo así, yendo a comprar pan. ¿Verdad? Hay que limpiar lo que un caballo hace. Bueno, el perrito, el chihuahua que tenés, es un caballo. No es como la linda que come tres cositos. Un caballo que hay que darle los cosos, los bloques para que coma. Los fardos. Pero a alguien un día se le ocurrió. A alguien un día se le ocurrió que el hombre podía volar y no se creyó Superman, creó los aviones. Claro que los inventores corrieron con la persecución de los que no piensan en cambiar nada. Y los trataron de todo, hasta que lo vieron y se subieron al avión también. Porque los que te critican hasta que no lo haces. Cuando lo haces quieren subirse. Yo siempre confío en vos, te dicen, Alguien se quiso sumar a la transformación que hizo mi hijo, yo oraba por vos. Nunca me enteré.
Pero se sube, mira el testimonio, como que yo también, en la foto. ¿Vos creés que cuando estés en la cima de lo que Dios te prometió cumplir no van a haber 3 o 4 que se quieren subir? Yo tengo un lugar para ello. Es en primera fila, pero no arriba conmigo. Y que paguen la entrada y doble. Pues yo siempre dije, yo voy a honrar a los que creyeron conmigo desde el comienzo de que no era nada. A eso voy a honrar. No a los que se quieren subir como los amigos del campeón. Quieren subirse cuando ya estás hecho. Sentate. ¿Verdad? Por eso cuando tenés una idea y tenés la mente de Cristo, posiblemente es el cambio que mucha gente estaba esperando. Pero solo el que tiene la mente de Cristo tiene la idea que va a traer los cambios que la gente espera. Imagina cuántos hechos poderosos y extraordinarios quedarían registrados en la historia de la humanidad si solo dejaras que el Espíritu Santo te gobernara. Las ideas que te podría dar, la inspiración que podría darte, las visiones que podría darte, la revelación que podrías darte, cuántos cambios podrías provocar en tu entorno si dejaras que Él gobernara tus pensamientos. Por eso ven y pide al Padre un cambio en la forma de pensar, al presentarte como una ofrenda voluntaria a Él, que se consume para Él. Porque una vez que te consumiste, el Padre dice, ahora yo te puedo dar lo mío. Miren, la bendición que el Padre daba, la respuesta que el Padre daba en el antiguo pacto, en el tabernáculo de Moisés, no venía antes, sino se consumía la última pezuña del animal. Una vez que finalmente el animal era todo consumido y cenizas, el Padre daba respuesta. ¿Sabes por qué no hay respuesta en algunas cosas que has pedido? Porque todavía tenés la pezuña sin el fuego. Porque a veces nos encanta poner algunas cosas y las que creemos insignificantes las dejamos afuera, como la pezuña. Y Dios dice, todo debe quemarse. Y cuando el Padre veía, recién venía la gloria de Dios. Wow, imagínate que Dios esperaba hasta el último centímetro de carne que se consumiera. Y vos todavía, ay, ¿por qué Dios no me responde? Porque tenés que entregarle todo, no una parte. Todo tiene que consumirse. Todo. Mayormente la parte que querés esconder y no querés darla. Todo. Para terminar, poneme Romanos 12, verso 1 y 2. Ya pueden ponerse de pie. ¿Cuánto estamos pensando? De verdad, no está mintiendo, ¿no? El diablo reprenda la mentira. El Señor reprenda la mentira y al diablo. ¿Están pensando? Yo le digo, cuando vos tenés la mente de Cristo, las palabras reveladas te van a llevar a pensar y te van a cambiar. Vos te vas a ir diciendo, tengo que cambiar, tengo que practicarlo así, tengo que vivir así. Pero si no vas a decir, qué bonita la semana, qué linda que estuvo y nada más. Y ya el lunes arrancamos con la chuleta, el bife de chorizo, la tira de asado, la carne al asador, empezamos otra vez. Empezamos con la acusación y vos que pasaste a arrodillarte, mirá cómo me habla y empiezan el diablo a tomar la boca de todo. Cuando tenés la mente de Cristo, la revelación sigue trabajando. Hay 50 días hasta Pentecostés que siguen trabajando. Hoy escuché una palabra que a mí me confirmó lo que estaba hablando. Hay 50, el número 50 se está marcando. Hay 50 días donde Dios va a desatar favores. Sí, yo sé que todo el mundo ya quiere colgarse de la nube e irse como Goku al cielo, así volar. Escuche, no es que yo lo desinflo, yo lo ordeno al que cambia. Porque Pascua te demandaba sacrificio, demandaba morir. Por eso la cosecha de Pentecostés del Espíritu Santo. Porque hubo cosas que murieron. Si vos moriste y estuviste dispuesta y dispuesto y aún permitís que el Espíritu Santo siga trabajando estos 50 días,
prepárate porque con Pentecostés, que es la segunda fiesta donde el Señor se mueve, Él va a traer muchos favores. Hasta favores materiales. Puede ser que la casa que esperás en 50 días se conceda. Yo sé que muchos se suben a este tren, pero el Espíritu Santo pide el pasaje. Y tiene que decir muerte al yo. Si no te bajan en la próxima estación. ¿Verdad? Ahí no te puede hacer ni el dormido, ni el enfermo, ni el desmayado. Él te va a esperar hasta que te despierte para pedirte el pasaje. Así que no ponga mala cara. Cambie. Pídale a Dios que haga un cambio en la mentalidad, del espíritu y la mente. Leemos Romanos 12, verso 1, dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Día a día es tu ofrenda a Dios. Día a día es tu ofrenda a Dios. Verso 2. No os conforméis a este siglo, significa no toméis la forma de este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, significa gusten, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa, es cuando la mente cambia, que empezás a pensar como Dios piensa, y por eso te es fácil comprobarla. Cuando vos tu mente empieza a cambiar y a separarse de la carnalidad y a pensar como Dios piensa, te es muy fácil comprobar cuál es la voluntad de Él. Porque sus ideas empiezan a alojarse en tu mente. Tiene el sello de Jesucristo. Tiene el sello de la unción. Es una mente ungida, así que el que tenía malos pensamientos, pensamientos de seducción, pensamientos de tentación, pensamientos de ira, pensamientos de muchas cosas malas, cuando pasa esto, ya no va a estar más esos pensamientos. Vas a dejar de estar atormentado, torturado, tentado, condenado, culpado y todo lo que pasa en esa mente carnal. Esta te hace comprobar la voluntad, te hace saber sos perdonado, sos amado, sos redimido, sos ayudado, sos favorecido, sos ungido, sos santificado. Claro, el que piense así, como hablando argentinamente, no va a sacar chapa ante la prueba de fe. Si piensa así, si sabe que es amado, perdonado, ayudado, favorecido, escuchado, respondido por el Padre, ¿cómo no va a sentirse que tiene con qué defenderse en la prueba? Pero el que no piensa así, ¿cómo se siente en las pruebas? Siempre se siente para abajo. Siempre el pisoteado, el que patearon, el que escupieron, el que dejaron, el que abandonaron, el que no le hablan, el que le hacen la cara para el costado. ¿Por qué mira así? Porque piensa así. ¿Por qué desconfía? Hay gente que le das un abrazo y te mira de costado, como diciendo, ¿qué me va a pedir? Tranquilo, nada, quédese ahí, tranquilo. Vení y le decís, ¿qué hice? Te dicen, pará, no hiciste nada, vení, te quiero saludar. ¿Pero por qué siempre pensás mal? Porque tu mente está mal. ¿Por qué desconfías de todo el mundo? Porque tu mente está así. Tenés que renovarla. Ay, pastor, hoy póngame la mano y me renuevo. Hoy te puedo dar un empujoncito, ¿no? Que entres, pero es de día a día tu culto racional. No los cultos los miércoles, jueves y domingo. Todos los días. Es tu culto racional al Padre. Padre, presento mi cuerpo. Mi alma, usted yo le enseñé, somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Usted ofrézcase así. Y el Señor no se resiste a una ofrenda así. Le atrae. El Padre viene, el Señor, el Espíritu Santo. Te lo puedo decir, te lo puedo asegurar bíblicamente y haberlo vivido. No se resiste. Le es mejor ese aroma que cualquier otra cosa que le puedas dar. Presentarte. ¿Sabes lo que significa el sacrificio? Verso 1. El sacrificio. El verso 1. Llegan en nombre de Jesús, llegó. Dice, vuestro cuerpo sacrificio vivo. ¿Sabes lo que significa sacrificio vivo? Era una ofrenda especial. Al animal, antes se lo degollaba, antes de subirlo al altar. En cambio, el sacrificio vivo era el animal, no lo degollaban.
lo ponían vivo. Era vivo. Lo presentaban el animal atado entero, no estaba ni cortado, ni carneado, nada. Entero lo ponían. Se consumía todo. Era una ofrenda especial, una ofrenda alta, hacer eso. Y Dios te pide esa, porque esa fue la de su Hijo. Él enteramente fue a la cruz. No dejó nada abajo de la cruz, Él todo en la cruz. Él puso su cuerpo para redimir tu cuerpo, puso su alma para redimir tu alma, puso su espíritu para redimir tu espíritu. Y puso su mente para renovar tu mente. Una vez mi papá me dio una palabra profética, en el medio que yo estaba queriendo que Dios me use en sanidad. Y Dios, el Señor me habla por él y me dice, el Señor te dice que cuando sientas estas señales es que te va a usar en sanidad. Y me dijo, cuando sientas fuego en las manos, en los pies y en la frente. Me dijo, porque ahí fue donde Jesús fue herido. ¿Y sabe por qué Él fue herido acá? Dice que le clavaron las espinas de no sé cuántos centímetros, se le hicieron entrar para que no se le cayera, se le hicieron clavar en la cabeza. Y era literalmente su cabeza la que hacía que no se caiga. ¿Sabe por qué hizo el Señor eso y aguantó eso y toda esa burla? Que se rieron, le pusieron esa corona para reírse de Él. Él dijo que los que lo sigan a Él van a pensar diferente. Así que no busques solamente sentir fuego en algunos lados. Tiene que haber fuego acá. Porque eso te lleva a actuar. Te lleva a actuar con fuego cuando hay fuego acá. Cuando pensás, razonás como el Señor. Yo no sé usted, pero a mí la cadena que pasó me afectó muchísimo. Me afectó muchísimo. Pude volverme más sensible al Espíritu Santo oírlo. Porque ¿sabe qué? La carne bajó más. Y cuando la carne baja más, la sintonía con el cielo se hace más alta. ¿Querés un cambio de mente? Es porque querés un cambio. Y para saber si cambiaste hay gente que te lo tiene que decir. No vale tu testimonio. No vale vos decir de vos mismo que cambiaste. Dice la Biblia que la gente debe decirlo. Y qué mejor que tus pastores que te digan, cambiaste. Pero tenés que ir a ellos, además de presentarte a Dios, consejería, administración. Ellos tienen aceite en la mano para pasártelo. Es el trabajo del pastor para que las moscas no vengan y abichen tu cabeza y te vuelvan loco. Los pastores tienen aceite en la mano porque es su trabajo pasarte por la cabeza y ungirte, protegerte los pensamientos. Pero si vos nunca buscas ayuda y sos el filósofo de tu vida, ¿qué ayuda vas a lograr tener? Hermanos, yo ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es tu deber sobre cualquier deber diariamente. Y entonces van a venir los cambios. Reflexionar internamente, escarbar en tu corazón lo que un día guardaste y hasta vos te olvidaste de decir, mira lo que tenía acá adentro. Sacar las malas cosas que te depuren el alma, te oxigenen la vida, te quiten cargas innecesarias de andar caminando con culpa y con un montón de cosas, te liberen porque pensaste o sacrificás a Dios y Dios te da el Espíritu Santo. Que cuando vos mirás la porquería que tenés, Él te dice, tranquilo, esto yo me lo llevo y te pongo lo mío. La transferencia que solo Él le encuentra lógica. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a los que ven. Oro que la reflexión los lleve a descubrir cosas en su corazón. Que los lleven a esa decisión crucial de ir a la cruz. Y que tu Espíritu Santo, Señor,
haga el trabajo que tiene que hacer en ellos y les renueve la mente para que sean transformados en las personas que el Padre creó para este tiempo. Los bendigo y oro que tu Espíritu Santo ahí esté con ellos. Extiende tu mano, no cortes todavía. Quiero que los que ven extiendan su mano. Padre, en el nombre de Jesús, proféticamente extiendo mi mano como si hiciera un contacto con el que está mirando y extiende su mano también. Y oro que el fuego de Dios los toca ahí donde están. Empieza a trabajar. Porque hay personas que han dicho, de verdad, yo tengo que pensar, tengo que reflexionar. Y por eso el fuego de Dios es provisto a tu vida para consumir lo que estás decidiendo dejar atrás y arrepentirte. Y que el Señor haga la obra de transformación en tu vida. Hoy se enciende en tu vida un fuego que te marca para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.